El 25 de octubre del 2023, la tormenta tropical Otis se intensificó hasta transformarse en un huracán categoría 5, arrasando todo a su paso en las primeras horas de ese trágico miércoles. Hoy sabemos que ha sido el ciclón más potente registrado en el Pacífico mexicano. Y a finales de septiembre del 2024, el huracán John de categoría 3 reabrió dolorosamente esta misma herida, haciendo todavía más daños. Cadena es el brazo de ayuda humanitaria de la Comunidad Judía de México. En entrevista con Liora Pupko, directora general de Cadena México, nos explica cuáles han sido las emergencias más básicas por atender y cómo es que Cadena ha colaborado con las distintas necesidades. Hola Liora, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para esta entrevista. Hola Nadia, gracias a ti por invitarme. La verdad es que yo sé que estamos con conflictos internacionales bastante importantes, una guerra en curso en Medio Oriente, nada más que eso, pero en nuestro país estamos viviendo también situaciones de emergencia tremendos. Tú colaboras con Cadena. Para empezar, gracias por eso, gracias por ser parte de una labor tan importante. Cadena se ha convertido en el brazo humanitario de la comunidad judía de México y eso es una gran causa de orgullo. Supimos lo que pasó en Acapulco, en Otis, con el huracán Otis en el 2023, y como si no fuera ya suficiente afectación, llegó John, el huracán John, en este 2024 a afectar todavía más. Primera pregunta que te quiero hacer, y quizá la más importante, Liora, ¿qué es lo que ha hecho Cadena en este desastre que está viviendo en estos momentos Acapulco y Guerrero en general? Pues una de las primeras cosas que decidimos hacer en Guerrero en general es empezar a colaborar mucho más con otras organizaciones de la sociedad civil y empezar a hacer este vínculo y esta coordinación con las autoridades locales. Generalmente, cuando hay una situación de desastre así, hay mucho caos, se espera que haya mucho caos. Entonces, es nuestro trabajo como organizaciones de la sociedad civil, pues empezarnos a poner de acuerdo para que cuando nos activemos y vayamos a campo, pues no sea un despliegue y no hagamos más caos del que ya hay. Entonces, una de las cosas más importantes que empezó a hacer Cadena es esta conexión entre autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo primero. Empezamos a conectarnos, empezamos a organizarnos, a conseguir información. Cadena ya estaba en campo. Debido a Otis, empezamos un proyecto de rehabilitación de viviendas, entonces ya estábamos en campo, así que fue más fácil el despliegue para nosotros, ya que nuestro equipo ya estaba allá, y empezamos a hacer esta primera evaluación de los daños. Esto es importante para detectar qué está pasando y en dónde y qué se necesita. Así que este fue nuestro primer despliegue para entender cuáles eran las necesidades. Empezamos a poner en coordinación las autoridades locales con las organizaciones de la sociedad civil y a partir de ahí empezamos nuestro despliegue para entregar ayuda humanitaria, enseres de cocina, despensas, filtros de agua, kits de higiene, kits de limpieza y diferentes insumos que necesitaba la gente por allá en Guerrero. Seguramente evaluar un escenario tan caótico y tratar de detectar las primeras necesidades es todo un reto. ¿Cuáles fueron en esta ocasión, en Guerrero, las necesidades primarias, lo que más necesitaba la gente, lo que no podía esperar, Liora? En un principio detectamos que las comunidades estaban incomunicadas, no se podía llegar a ellas, porque a diferencia de Otis, que fue mucho más viento, aquí por John fue mucha agua. Entonces fue muy difícil llegar a las comunidades para detectar cuáles eran sus necesidades básicas. Nosotros en Cadena ya sabemos más o menos con el expertise que hemos tenido a lo largo de los años, ya sabemos qué se necesita. Sin embargo, sí es bien importante pues detectar las necesidades prácticas de las comunidades en ese momento. Así que pues el primer reto que teníamos era llegar a las comunidades para saber qué se necesitaba, pero en un principio detectamos que necesitaban estar comunicadas, comunicar
con sus familiares, comunicarse con las autoridades locales, comunicarse para saber qué estaba pasando y qué había que hacer. Es bien importante que las personas que viven en estas poblaciones puedan saber qué es lo que se tiene que hacer, cómo lo tienen que hacer, seguir las indicaciones de Protección Civil. En este momento, pues no tenían forma de comunicarse, así que lo primero que detectamos era eso, así que desplegamos a nuestro equipo de Cadena Connect, que es un equipo de personas con conocimientos y técnicas para poder llegar a comunidades de difícil acceso. Y una vez que estuviesen en campo, pues comunicarles con unos equipos de internet satelital para que las comunidades pudieran comunicarse, tener acceso a internet satelital y que puedan tener como este primer acercamiento, ¿no? De saber qué está pasando, que puedan también decirnos cuáles eran sus necesidades, que básicamente detectamos, además de esta parte del acceso a la información, agua potable, alimentos, que es bien importante entender que el alimento no es nada más una despensa, sino es cómo me voy a comer lo que me estás dando. Así que es bien importante entender cómo me lo voy a comer y cómo lo voy a almacenar. Entonces, no nada más llevar la despensa, o que puede ser despensa con insumos secos generalmente o insumos húmedos, o sea, quiere decir comida caliente. Además, cómo la voy a almacenar, que yo tenga acceso a enseres de cocina para que pueda cocinar, para que la pueda preparar y la pueda almacenar. Esto también era importantísimo. Y pues esperar a que baje el agua para también empezar a entregar estos kits de higiene y kits de limpieza para poder hacer pues estos trabajos de limpieza. Muy importante, también detectamos agua potable, no había agua potable, así que también hicimos entrega de filtros de agua. Y simultáneamente a estas entregas de ayuda humanitaria mandamos una brigada de especialistas, tanto médicos como psicólogos, para que puedan dar consultas a la población. Es que simplemente son necesidades de todo tipo. ¿Y de qué sirve entregar una bolsa de arroz si la gente no tiene en dónde cocer ese arroz? ¿De qué sirve entregar quizá pescado, unos filetes de pescado si la gente no tiene en dónde cocinarlo, no tiene en dónde refrigerarlo? Así que las cosas tienen que estar pues bien organizadas. Una persona, por ejemplo, aguanta muy poco tiempo sin agua. Entonces, el consumir agua que está sucia, que está infectada, puede llevar a problemas estomacales que adelantan la muerte, que adelantan la deshidratación. Y ahora, ¿cómo funcionan estos filtros de agua que Cadena entrega? Son unos filtros que son muy pequeñitos, un aparatito de este tamaño, y la idea es que este filtro, especialmente este filtro que llevamos, obviamente hay muchos tipos de filtro, pero este tipo de filtro que llevamos permite filtrar agua sucia, por así decirlo, con tierra. Solamente hay otro tipo de sustancias que hay en algunos otros fenómenos naturales que no son precisamente estos, pero en este caso específicamente son unos aparatitos en los que conectamos, que puede ser tanto a familias, o sea, lo podemos entregar a las familias, o los podemos entregar también en lugares estratégicos, que pueden ser en clínicas de salud, pueden ser en escuelas, pueden ser en iglesias, y la idea es que podamos dejar estos filtros conectados, ya sea a cubetas, puede ser, nosotros encontramos en campo lo que sea que se necesite, ahí, ahí nos arreglamos a ver qué es lo que se puede hacer, pero pueden ser en tinacos, pueden ser en cubetas, y la idea es que en este recipiente se pueda meter el agua sucia, que pase por este filtro y ya este filtro te puede dar agua potable. Qué maravilla y de verdad gracias por esto. Hablabas también de ayuda psicológica. La verdad es que a veces tendemos a hablar y concentrarnos en el huracán, el viento, el agua, las afectaciones, y le damos poca importancia o poco tiempo en los noticieros también a cómo está la gente emocionalmente. ¿Qué es lo que tú has podido ver, que estás tan en contacto y has estado en contacto por mucho tiempo con este problema? ¿Cuáles son las ansiedades principales que vive la gente? Pues generalmente se encuentra una población muy desesperada, muy enojada, muy triste. Entonces son sentimientos encontrados. Claro que pues van a estar tristes y van a estar molestos, así que lo primero que se hace con la población es estar, vinimos aquí para ayudar, para estar contigo, para apoyarte en lo que podamos. Así que este primer contacto es importante para la gente, que sepa que nos importa y que estamos ahí porque nos importa y porque queremos apoyar. Esto es lo primero. ¿Qué es lo que trabajamos mucho con la población en este tipo de consultas? No nada más es esta
primera contención emocional de qué necesitas, en qué te puedo ayudar para que disminuya mucho como esta sensación de estrés o de ansiedad. Empezamos también a trabajar en la resiliencia, es en la construcción de resiliencias. Estás aquí, estás ahora, ¿qué puedes hacer con el contexto que tienes, con los recursos que tienes? Empezamos a crear y a generar redes de apoyo, es decir, pues generalmente cuando estamos en una situación difícil, pues tendemos a sentirnos que estamos impotentes y que estamos solas y solos. Así que lo que tratamos de hacer es empezar a generar estas redes de apoyo en las que yo siento que yo también puedo ayudar, en las que yo puedo ayudarme a mí, puedo ayudar a mi comunidad, en las que tengo un espacio en donde puedo hablar con otra persona que vivió lo que yo estoy viviendo. Así que pues esto empieza a generar también mucha resiliencia y mucha vinculación comunitaria para que este caos y esta generación de desastre que hay por este fenómeno, pues no dejen más rota la comunidad, sino que la puedan utilizar como una forma de crecer en conjunto como comunidades. Claro, y yo sé, Liora, que mucha gente tiende a criticar a, bueno, pues al gobierno, a las entidades políticas y demás. Sin embargo, yo prefiero enfocarme en lo positivo porque Cadena realmente ha logrado una buena colaboración con las autoridades correspondientes. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta sinergia para ayudar a Acapulco y a Guerrero? ¿Cómo lo han logrado y qué es lo que se ha hecho particularmente? Pues Cadena, a lo largo ya casi de sus 20 años de existencia, hemos hecho mucho trabajo con los gobiernos locales, con el gobierno local, con el gobierno en general, estatales, para que nos conozcan, para que tengan este vínculo de confianza con nosotros, porque entendemos que pues es muy fácil para nosotros como organización y como organizaciones de la sociedad civil exigir que queremos ir a ayudar, pero la realidad es que el gobierno tiene mucha presión encima en la que necesita pues conocernos, saber quiénes somos, saber qué hacemos y que lo hacemos bien. Así que lo primero que hemos tenido que hacer en Cadena es posicionarnos como esta organización que apoya y que colabora con las autoridades locales en tanto nosotros podamos. Así que lo primero es empezar a hacer estas conexiones, que nos conozcan, que conozcan nuestro trabajo y poco a poco es empezar a conocer también el sistema de emergencias de nuestro país, es decir, saber y reconocer que cada vez que existe algún fenómeno, pues se crea este sistema de comando de incidentes a nivel estatal y también a nivel municipal. Y entonces empezar a conocer y a desmenuzar un poco ese sistema nos permite entrar y entrar a la zona y hacerlo bien. Es decir, conocer qué es lo que está pasando, qué actores están involucrados, cómo podemos apoyar. Una de las cosas importantes es eso, es ponernos en contacto con las autoridades y preguntar qué necesitan, cómo necesitan, entendiendo que Cadena tiene y siempre vamos a tener nuestra agenda independiente, vamos a hacer todo lo que podamos por ayudar a la población más necesitada y vamos a tratar de llegar a donde nadie más quiere llegar y ayudar mano a mano. También es importante esta parte de la colaboración y escuchar a las autoridades qué necesitan, dónde lo necesitan, cómo lo necesitan. Una de las cosas importantes que hicimos durante este desastre por John, coordinamos, que es lo que te contaba hace ratito, coordinamos a las organizaciones de la sociedad civil que tenían poder de despliegue. Entonces, estas organizaciones que podían desplegarse en campo y que tenían recursos materiales o recursos económicos, lo que hacíamos era una lista de ver qué organización puede desplegarse y en dónde. Nos poníamos en contacto con el puesto de mando, que básicamente está en campo, que son las autoridades locales que están tratando de organizar y que a ellos les llegan todas las necesidades. Imagínate que ellos reciben cientos y cientos e incluso miles de llamados de ayuda, de peticiones, así que estas necesidades les llegan a este puesto de mando y nosotros en colaboración con las autoridades locales y con todas las organizaciones, pues nos vamos dividiendo. A ver, se necesita despensas en tal zona, entonces, ¿quién puede ir? Y así es como nos vamos organizando y vamos coordinando la emergencia de tal forma que podamos llegar a quienes más lo necesitan sin duplicar esfuerzos, haciendo coordinación, pues sin desperdiciar los recursos. Claro, y es que eso es quizá lo que más ha caracterizado de una manera positiva a Cadena, que la ayuda es de mano a mano. Eso quiere decir que cuando una persona decide donar, no se está arriesgando a que su donativo quede en alguna parte que no debió ser, en algún rincón en el que hubo corrupción, etcétera. Aquí, los voluntarios de Cadena
se encargan de todos los donativos hasta que llega a las manos de los afectados. Y eso genera muchísima confianza, Liora. Para terminar, yo quiero preguntarte sobre alguna experiencia que te haya tocado vivir en todo este tiempo que se ha ayudado a Guerrero. A mí personalmente lo que más me impresionó es que pudimos ver cocodrilos en las calles. Eso me pareció impresionante. Pero, ¿qué has podido ver tú? ¿Qué marcó tu alma, tu corazón de manera particular? Pues podrá ser esta comunidad a la que llegamos, digo llegamos, pero obviamente estoy hablando de todo un equipo detrás increíble que tengo en la oficina, eh, y que justo el equipo en campo llegó a una comunidad y la idea era entregar ahí filtros de agua y ver si podíamos entregar una que otra despensa. Era una comunidad que llevaba días incomunicada, que no se podía acceder, el acceso, la verdad, era muy difícil, tenemos que entrar en lanchas. Así que, pues el reporte que me llegó a mí era que cuando se llegó a esta comunidad, la gente que estaba en esta comunidad dijo, nosotros todavía tenemos un poquito, ve allá a esta comunidad, a esta otra comunidad, ahí es donde necesitan el apoyo. Así que, pues para mí fue muy increíble como esta sensación de apoyo, incluso cuando estoy pasando por un momento difícil, yo reconozco que hay alguien que necesita más la ayuda, así que esto haya pasado, sí, me marcó increíblemente y sí, esta es una de las experiencias que más me marcaron por el huracán John. Por supuesto, y sobre todo ver a tantos niños que se la pasan mal, que sienten incertidumbre, tristeza de ver sus cosas perdidas simplemente en el agua, que se las llevó el viento. Bueno, pues yo creo que Sí. todos los voluntarios de cadena están marcados de por vida, pero la tarea es hacer algo positivo y ayudar al mundo y reparar en la mayor medida posible. Así que gracias por la labor, Leora, y espero que podamos vernos en una siguiente entrevista ya con información más positiva de ahora sí todo lo que se ha logrado avanzar y que podamos ver próximamente a un Guerrero ya reconstruido. Así es, igualmente, gracias a ti y gracias a toda la gente que nos ha ayudado y que sigue confiando en Cadena como brazo humanitario de la comunidad judía de México, así que muchas gracias. Claro que sí. Hace ratito pusimos el contacto para las personas que quieran donar. Lo vuelvo a hacer en este momento. Súmense, por favor. De verdad, gente, súmense. Hay muchas personas que ven los noticieros, sienten una enorme empatía. Incluso algunos se preguntan, ¿cómo pudiera yo ayudar? Pues ahí está la forma. Si no podemos tomar el coche, tomar la carretera o el avión y empezar a ir a visitar a las familias más afectadas, que logran recaudar y de este modo organizar la ayuda de la mejor manera posible. Así que súmense. Gracias, Leora, por tu tiempo y seguimos Gracias. en contacto. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego.